Antes de iniciar directamente con el estudio, quiero traer esto como recuerdo, ¿verdad? Yo recuerdo haber hablado de esto ya hace un tiempo atrás, pero también sé que hay algunas personas nuevas que se han añadido. Y les quiero hablar un poquito de esto como introducción a lo que vamos a hablar en la porción de la Torah. Fiestas bíblicas. Sabemos que en nuestra cultura, ¿verdad? Existen fiestas. Existen los días feriados, como el día de la independencia, o el día del amor y la amistad, o el día de San Valentín, que es el mismo, o Navidad, o el día de los santos en diferentes países, día de los muertos. Existen muchos días que se celebran en nuestra cultura, ¿verdad? Entre otros, cada país tiene sus elementos culturales y sus propias fiestas. Pues mira, el pueblo de Dios también tiene una fiesta. Y están aquí en Levítico 23. Está la fiesta de Pesaj, que habla sobre la muerte del Mesías, de Yeshua. Está la fiesta de panes y levadura, que habla de la sepultura de Yeshua. Está la fiesta de las primicias, donde Yeshua resucitó. Está la fiesta de Pentecostés o Shavuot, que es cuando Dios le entregó la Torá en el Sinaí, la ley. Y también derramó el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo sobre sus discípulos. También está Yom Teruah, que tiene que ver con el día de las trompetas, de un despertar y de la resurrección, el Yom Teruah. Está el Yom Kippur, que es el día del juicio y del perdón, que esta fiesta es la que estamos celebrando hoy. Está bien, hoy, ahora que cayó la noche, comienza esta celebración hasta el viernes al anochecer. Luego, la próxima semana, comienza la fiesta de tabernáculos, que tiene que ver con el reino del milenio, ¿verdad? Y por último, el octavo día, que se llama Shemini Atzeret, el octavo día, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, hoy se está celebrando el Yom Kippur, que es el día del juicio y del perdón. Y eso tiene que ver con la segunda venida, ¿verdad? De Cristo. Ya Cristo vino una vez, Yeshua vino y hizo todo esto que está acá, murió, resucitó, dio el Espíritu. Y en su segunda venida, pues va a suceder todo esto que tenemos acá. Y hoy estaremos hablando de la parashá Tetzaveh. La semana pasada hablamos de Terumá, que es la contribución. Todo el pueblo estaba dando ofrendas para construir el tabernáculo. ¿Está bien? Entonces hoy vamos a estar viendo que se va también de toda esa ofrenda, se van a establecer otras cosas. Entre eso, el sacerdocio, se establecen algunas cosas del tabernáculo y la vestimenta, todo eso de los sacerdotes. Lo primero que quiero hablar es que a definir lo que es sacerdote. La palabra sacerdote en hebreo es Cohen, ¿está bien? Y para nosotros, a lo mejor un sacerdote, usted va a pensar en la iglesia católica, ¿verdad? Que está el papa, está el padre, el cura y el sacerdote. Pero en la Biblia, el pueblo de Dios es una nación, un reino de sacerdotes. En otras palabras, en el momento que tú decidiste entregarle tu vida a Dios, automáticamente el Señor te llama que eres un sacerdote. ¿Está bien? Ahora, ¿qué significa? ¿Cuál es la tarea del sacerdote? En palabras sencillas, un sacerdote es un intermediario. ¿Está bien? Un intermediario es un proveedor, una persona que está en el medio entre dos o más personas. ¿Ves? Eso es un sacerdote o un intermediario. Es alguien que está en el medio entre dos personas. Ahora mismo, mientras yo estoy dando esta enseñanza, yo estoy haciendo una labor de sacerdote. ¿Por qué? Porque ustedes son las personas y yo estoy en el medio y entre nosotros está que la palabra de Dios, está Dios, la enseñanza. Básicamente, cuando nosotros nos ponemos como mediadores, como proveedores, me gusta esta palabra, proveedores de algo que viene de parte de Dios, tú estás convirtiéndote en un sacerdote. No solamente es enseñanza de estudiar la Biblia, sino cuando tú le das comida a una persona que tiene necesidad, tú estás haciendo la labor de un sacerdote. Cuando una persona se lastima
el brazo, se lastima un pie o tiene alguna herida y tú lo ayudas, lo llevas al hospital o le pones una venda o le pones una curita, le quitas la sangre, le limpias la herida, está siendo un proveedor, está siendo un mediador, un sacerdote. Literalmente eso es lo que significa en palabras sencillas. ¿Está bien? En palabras sencillas, un sacerdote es una persona que está en el medio, que es un proveedor de las cosas divinas, de lo que viene de parte de Dios. Y de parte de Dios viene la palabra, ¿verdad? La enseñanza, la instrucción, la sanidad, la liberación, el alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que vienen de Dios, cuando tú las pones en práctica para bendecir a otros, estás haciendo la labor de un sacerdote. Entonces, existe un sumo sacerdote. ¿Está bien? Los sacerdotes estamos todos en el mismo nivel. Yo no soy un sumo sacerdote porque doy la clase. Yo no soy un sumo sacerdote porque soy el maestro o porque llevo 15 años enseñando la palabra de Dios. Yo no soy un sumo... El pastor no es sumo sacerdote porque es pastor, o el cura, o el papa, o el profeta, o el apóstol. Nadie es sumo sacerdote. El único que es sumo sacerdote es nada más y nada menos que Yeshua, Jesús, nuestro Mesías. Él es el sumo sacerdote. Dentro de todos los sacerdotes que hay uno que está por encima. Ese es el sumo, ¿verdad? Está por encima de todos los demás. Yo recuerdo haber enseñado de eso y yo creo que esta es una de las enseñanzas que más me gusta. Porque lamentablemente en el pueblo de Dios, en el cristianismo y en otras religiones, las personas quieren convertirse en los dueños de los demás. Los líderes del cuerpo del Mesías lamentablemente quieren ser dueños de tu vida y dueños de mi vida. Y entonces, como esta persona tiene un título de pastor o de papa o de sacerdote o de cura o de lo que sea, esa persona se cree que puede ser el dueño de tu vida. Y eso no está bien. Eso es antibíblico. El único que está por encima de todos nosotros es Yeshua. Nosotros somos ¿qué? Unos mediadores, unos proveedores. Nosotros ayudamos a las personas. No estamos por encima de nadie. Yo no estoy por encima de ustedes. Quizás tengo un poco más de entendimiento y más sabiduría y más tiempo, pero eso no me pone a mí por encima de ti, de que soy más importante, de que yo puedo gobernar tu vida y lo que yo te diga tú lo tienes que hacer porque yo soy el pastor o el maestro. ¿Está bien? El único que está por encima es Yeshua, es la palabra de Dios. Nosotros solo somos maestros, mediadores, intermediarios, proveedores. ¿Qué pasa? Antes de Cristo, antes de que Yeshua viniera, Dios le dio el título de sumo sacerdote a algunas personas. ¿Está bien? Pero estas personas que recibieron ese título era por un tiempo. Lo vamos a ver aquí. Dice: porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. ¿Está bien? Aquí no está hablando de sacerdote, está hablando del sumo sacerdote. Lo que pasa es que tengo que leer todo en contexto, pero para no leerlo todo, voy a brincar acá para no cubrir el tiempo completo, ¿verdad? Dice: los demás fueron hechos sumo sacerdote, que es lo que vamos a ver ahora, sin juramento. Es decir, Dios estableció sumo sacerdote y un sacerdocio levítico y arónico, pero no tenía un juramento. ¿Está bien? No tenía un juramento, simplemente era temporal, era por un tiempo. Y dice: pero este sacerdocio, que es el nuevo sacerdocio del cual tú y yo somos parte, se hizo con el juramento. Dice: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús, Yeshua, es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque es un sacerdote para siempre. El sacerdocio que había antes de Yeshua no era un sacerdocio para siempre. Pero cuando viene Yeshua, se establece como un sumo sacerdote por un juramento. El Señor hizo un juramento. Dice: los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. En otras palabras, los sacerdocios de antes, del tiempo del Antiguo Testamento, eran sacerdotes que morían y pues ya se acabó el sacerdocio, tenía que venir otro. Pero en el caso de Yeshua, murió pero resucitó.
Por ende, el sacerdocio de Yeshua está por encima de todos los demás. Este permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En otras palabras, si tú te quieres acercar a Dios de acuerdo al sacerdocio antiguo, tú estás descalificado. Ahora, ¿qué es el sacerdocio antiguo? Lo vamos a estudiar ahora. Nosotros nos acercamos a Dios a través del sacerdocio de Yeshua. Para nosotros a lo mejor no tiene mucho sentido porque nuestra cultura no se crió en el sacerdocio antiguo. Básicamente se crió en el sacerdocio de Jesús. Pero lamentablemente muchas iglesias establecen el sacerdocio antiguo. ¿Por qué? Porque ellos se quieren poner por encima de ti. Cuando hay una persona que quiere ser el dueño de tu vida y ponerse por encima de ti y creerse que tiene la autoridad de Dios para mandar en tu vida, esa persona está actuando según el sacerdocio antiguo, que era a través de acercarse a Dios a través de unos sacrificios y unas cosas. Dice, ese sumo sacerdote nos convenía, el de Yeshua, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Porque la Torá, que es lo que vamos a ver ahora, constituye sumos sacerdotes débiles. Dios estableció en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sacerdotes débiles. Ellos iban a pecar. Por eso nadie está por encima de nadie, porque aquí todos pecamos. Todos somos débiles. Pero la palabra del juramento posterior, es decir, que vino después, hizo sacerdocio al Hijo, que es Yeshua, hecho perfecto para siempre. En otras palabras, tú te puedes acercar a Dios confiando, orando en el nombre, por los méritos de Yeshua. Ya Dios está cerca de ti por confiar en la obra de Yeshua. Tú no dependes de un ser humano para acercarte a Dios. No deberías depender de un ser humano para acercarte a Dios. Tú no deberías depender ni de mí, ni del pastor, ni de nadie. Tú te acercas a Dios por la palabra de Dios. Y Yeshua es el verbo, Él es la palabra de Dios. Ok, ahora vamos a entender un poquito de dónde viene el primer sacerdocio. ¿Por qué? Porque es importante entender el primer sacerdocio. Porque el primer sacerdocio nos enseña la dinámica de Yeshua como sacerdote. Y también nos enseña que hay personas que quieren tomar la posición de Yeshua. Y eso nadie puede tomar la posición del Mesías. Solo Él es el sumo sacerdote. ¿Está bien? Vamos al resumen de la porción que estábamos estudiando. Tenemos aquí varios capítulos, ¿verdad? En Éxodo 27 se ordena a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva machacadas para mantener encendido continuamente el candelabro, la menorá en el tabernáculo. La semana pasada vimos que cómo se construyó el tabernáculo y vimos que el tabernáculo habían tres partes: el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Entonces vimos que dentro del tabernáculo, en el atrio, estaba el altar donde se hacían los sacrificios de bronce, estaba la fuente de bronce. En el lugar santo estaba la mesa de los panes. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Ahora aquí nos está diciendo que dentro del lugar santo se va a establecer la menorá. ¿Está bien? Que es como un candelabro. Este elemento también se añadió. Esto representa a los 7 espíritus de Dios, el cielo, Yeshua, muchas representaciones que tiene. Dice que esto, como el tabernáculo, eso representaba literalmente el cielo en la tierra. Ellos tenían que tener eso encendido con fuego todo el tiempo, no se podía apagar. Dice, Aarón y sus hijos eran responsables de que la lámpara arda de continuo, siempre prendido en fuego. ¿Por qué? Porque como eso representa el cielo, y en el cielo no se apaga nada, porque el cielo es luz, Dios es luz, y allá todo es eterno y perpetuo. Entonces eso representado en la tierra era la menorá. Éxodo 28, en este capítulo, está enfocado en la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes y en las vestiduras. ¿Ven? En este momento es que se establecen el sacerdocio de Aarón y sus hijos. Ahora, ¿quién es Aarón? ¿De dónde sale ese man? Tenemos las 12 tribus de Israel. ¿Está
¿Está bien? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Asher, Dan, Neftalí, José y Benjamín. Los 12 hijos. Leví tuvo varios hijos, el número 3. Vamos a buscarlo por aquí. Leví tuvo a Merari, Coat y Gerson. Y de toda esta familia salió Aarón. Míralo aquí. Leví tuvo a Coat, Coat tuvo a Amram y Amram tuvo a Aarón y a Moisés. Entonces, Aarón fue escogido y consagrado para cargar el sacerdocio. Y entonces los hijos de Aarón, que son todos estos que están aquí abajo, son los responsables del sacerdocio. Repito, en el sacerdocio de Leví, del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no aplica esto. ¿Por qué? Lo acabamos de leer en Hebreo. Era sin juramento. Era temporal. Pero la enseñanza y las instrucciones que recibe Aarón y sus hijos, muchas de ellas tienen aplicación para nosotros. Y tienen mucha enseñanza bien poderosa. Entonces ya sabemos de dónde sale Aarón. ¿Está bien? Aarón sale de Leví. Entonces se establecen las vestiduras, el efod, que es como un delantal con piedras de ónice en los hombros, grabadas con los nombres de las tribus. Toda esta ropa representa algo que tiene que ver con nosotros. Y también con Yeshua. Nuestra relación con Dios de alguna forma está representada en lo que tiene que ver con esta vestimenta. Por ejemplo, dice aquí que en los hombros están grabados los nombres de las tribus. Aquí, ¿ves que dice piedras de ónice en los hombros? Estas piedras tienen grabados los nombres de las tribus de Israel. A ver si aquí están. ¿Ven? Son unas piedras y en las piedras está grabada el nombre de las 12 tribus. Tiene 6 nombres aquí y 6 nombres allá. Y si Yeshua es el sumo sacerdote, ¿qué representa? Que él carga sobre sus hombros a su pueblo. Yeshua tiene sobre sí al pueblo. Nosotros estamos sujetados de él. Dice la palabra que él cargó nuestros pecados. Él llevó el yugo de nosotros. Por otro lado, también tenemos el pectoral del juicio, que tiene también 12 piedras y cada piedra representa a las tribus de Israel, que eso es esto que estamos viendo acá. Cada piedra tiene un nombre grabado. Aquí dice Rubén y están todas las 12 tribus. Nuevamente, eso está cargado en el pecho, representando que él es el encargado de ese pueblo. ¿Sabes? Cuando tú tienes algo aquí en el pecho, ¿qué? Eso es como que tú eres el máximo líder. Tú eres como los equipos de... No sé si ustedes de momento pueden pensar en un equipo de algún deporte o algún gerente en algún trabajo, en alguna empresa, que esa persona tiene como una vestimenta diferente. Y es porque representa un cargo superior. Los demás sacerdotes, ninguno tenía esto. Esto solo era vestimenta del sumo sacerdote. Los demás sacerdotes se vestían de una forma igual. Estaba lo que se conoce como el Urim y el Tumim, que eran unos medios para discernir la voluntad divina. El manto azul, las campanillas de oro en el borde, una lámina de oro que está en los tzitzit frente con la inscripción Kadosh la Jehová, santidad o santo para Jehová. Túnica tejida, mitra y el cinturón. Las vestiduras de los sacerdotes comunes era solamente túnica, cinturones y el gorro. ¿Ves? Los sacerdotes todos se vestían iguales y por encima el sumo sacerdote tenía toda esta otra vestimenta. Todo esto hace que, repito, nosotros somos todos iguales. Yo no soy mejor que ninguno de ustedes. Yo no estoy por encima que ninguno de ustedes. Simplemente soy un proveedor, un hermano suyo que quizás sabe un poquito más. Si hablamos de... Ahorita Charlotte me contaba sobre su emprendimiento y ella ahí me puede dar una clase a mí porque yo no sé nada. De hecho, ella da clases estaba contando, ¿sabes? Pero eso no quiere decir que ella es mejor persona que yo, ni está más cerca de Dios, ni yo estoy más cerca porque soy maestro. Simplemente cada uno tiene una área donde tiene un servicio a Dios. En el caso de ella da su servicio trabajando en lo que ella hace. En el caso mío, pues yo hago esto. Pero
ninguna de nuestras posiciones nos pone más cerca de Dios y estamos por encima de las personas para ser dueños. El único que está por encima es el sumo sacerdote, que es Yeshua. Entre otros temas, ¿verdad? Algo bien interesante. Cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, mira cómo estaba vestido. No tenía todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ante la presencia de Dios, hasta el sumo sacerdote, que estaba todo el año por encima con la cabeza inflada porque era el sumo sacerdote, cuando entraba a la presencia de Dios se tenía que vestir como los demás sacerdotes, sin todo el brillo y sin toda la joya. Y dice la Biblia que Yeshua fue como semejante a nosotros. Por eso Yeshua es el sumo sacerdote de nosotros de verdad, porque para él poder cumplir el rol, él no vino como el Dios Todopoderoso. Yeshua vino como hombre, estuvo ahí su tiempo, nació, fue niño, fue adolescente, sufrió, su mamá lo regañó de vez en cuando se quedó allá en el templo, ¿sabes? Él vivió una vida como nosotros, mis hermanos. Lo único que él no pecó, nunca pecó. Pero a la hora de morir y de entregar su vida y de resistir las tentaciones, igual que nosotros, se presentó y cumplió su función de sumo sacerdote sin brillo, sin gloria, la corona que tenía era una corona de espinas. Ven cómo todo esto del Antiguo Testamento nos habla del presente y nos habla de la obra de Yeshua. Estamos hablando que esto que yo estoy leyendo aquí se escribió aproximadamente 1500 o 1800 años antes de que Yeshua, antes de Cristo, se escribió todo esto. Y 1800 años después, él vino y cumplió todo a la perfección. El capítulo 29 se detalla la ceremonia de consagración. En este momento se hizo una consagración, ¿verdad?, de Aarón para el sacerdocio. Se llevaron unos sacrificios, unos animales, becerros, 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas amasadas con aceite y hojaldre. Se hizo una ceremonia de un lavado ritual. Se vistió el sumo sacerdote. Se le ungieron a los sacerdotes. Se le impone las manos sobre el becerro para hacer un sacrificio por el pecado. Se hace la ofrenda de los carneros. Se aplicó sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano y en el dedo gordo del pie de los sacerdotes. Esto está bien interesante. Porque en la oreja representa ¿qué? ¿A quién tú vas a escuchar? La mano, el pulgar representa ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿A quién tú apruebas? ¿A quién tú obedeces, ¿verdad? Tú sirves. Y tu pie, tu caminar, ¿verdad? ¿Cómo tú te vas a dirigir de ahora en adelante? Solo a los sacerdotes se le hizo esta ceremonia, ¿verdad? Se hizo la ofrenda y se roció la sangre, aceite sobre Aarón y sus hijos como señal de la santificación. Bien importante, hace unas semanas atrás hablamos que para entrar al pacto nosotros somos cubiertos con la sangre de Yeshua. ¿Está bien? Pero cuando tú eres escogido para servir a Dios de manera directa, es decir, para ser un predicador, un maestro, que la Biblia la llama el apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, cuando tú eres escogido para cubrir una de esas funciones, no solamente entras en el pacto de sangre, sino que tienes que ser ungido. ¿Ves? Aceite sobre Aarón. Todos estamos bajo el pacto por la sangre del Mesías, pero no todos estamos bajo la unción para ser maestros, para ser ¿verdad?, predicadores, etcétera, etcétera. Ya eso es una función más específica en el cuerpo del Mesías. Repito, esto no nos hace mayores que nadie ni mejores que nadie. Simplemente tenemos una función diferente. Algunos sirven, algunos predican, ¿verdad?, con la palabra, y algunos predican haciendo camisas que digan mensajes bíblicos, o haciendo fotos, o llevando comida, ¿verdad? Cada uno tiene la función dentro del pueblo de Dios. Básicamente, para tú ser un sacerdote en el servicio a las personas, no necesitas experimentar necesariamente la unción como aquí, porque esto ya es un ordenamiento. Ellos fueron ordenados ante el pueblo como sacerdotes. Esta ceremonia duró 7 días. Se hacían sacrificios diarios.
Y se da la promesa de que Dios habitará en medio de Israel y será Dios. En el capítulo 30 se introduce un nuevo elemento al tabernáculo, el altar de incienso. Este altar va en el lugar santo, delante del arca del testimonio. Este es el lugar santo, tiene la mesa de los panes, la menorá, y este que está aquí, que estamos viendo ahora, es el altar de oro. Entonces el lugar santísimo está aquí atrás y la cortina se supone que cubre esto. Me llama la atención que tenemos acá un altar de bronce y acá tenemos un altar de oro que es de incienso. Son dos diferentes sacrificios que se hacen, y eso tiene que ver con unos sacrificios que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que hacer sacrificios delante de Dios, pero hay diferentes formas de hacer el sacrificio. ¿Está bien? Se introduce el altar de incienso. Se establece que es una vez al año, en el día de Yom Kippur, que es lo que le estaba hablando al inicio. Aarón pondría la sangre del sacrificio de expiación sobre los cuernos del altar. Una vez al año, el sacerdote entraba al lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Una vez al año nada más. Y una vez al año se iba a hacer el sacrificio aquí. Los demás sacrificios se hacían afuera, acá en el atrio. ¿Ven? Acá hace todo lo que había que sacar, todos los animales, todo era acá. Entonces aquí estaban los panes, las velas, y una vez al año, en el altar de incienso, se entraba al lugar santísimo para hacer el sacrificio del día del perdón. Hoy día, ¿cómo se da el ordenamiento? Ok, porque yo hablé acá de que yo dije de que el aceite era para hacer un ordenamiento de Aarón como sacerdote. Pues mira, hay dos pasajes que vienen a mi mente. No impongan con ligereza las manos a ninguno, ni participen en pecados ajenos, consérvate puro. Ese pasaje, a ver si podemos leer un poquito antes. En este pasaje, él está hablando, el apóstol Pablo, habla sobre los ancianos, sobre los líderes de la iglesia. Está hablando sobre unas ordenanzas que tienen que ver con las viudas. Pablo está hablando unas instrucciones sobre el cuidado, ¿verdad? Y sobre todo, dice los ancianos que gobiernan bien, que sean, o sea, está hablando como de estas personas que están en el pueblo de Dios, en la iglesia, y son como líderes, son como que están, dice gobernando, pero realmente no es gobernando en la mentalidad de nosotros del gobernador que está por encima de lo todo, sino que más bien son siervos, están sirviendo. Es que las traducciones son algo tremendo. Pero está hablando de estas personas que se encargan de enseñar al pueblo, básicamente pastores y líderes y maestros que están enseñando, pendientes de las personas. Te llaman para ver cómo estás, te llaman para orar, mira cómo está la familia. Son los líderes, por decirlo así, del ministerio. Básicamente estas personas es a través de la imposición de las manos. Frente a todo el pueblo, frente a toda la iglesia, se hace una ceremonia donde se le imponen las manos y ahora tú eres la persona que va a estar en liderazgo. Pues nosotros, en nuestra cultura se ha visto que se echa aceite sobre algunas personas. La Biblia no lo establece como un mandamiento, eso ya más bien es como simbólicamente. Aquí se van a escoger 7 diáconos para que ellos vayan a hacer un servicio. Dicen, aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos, había una situación y los 12 apóstoles se unieron y dijeron, bueno, nosotros nos vamos a encargar de la palabra, pero vamos a escoger a unas personas que vayan a servir a las mesas. Y entonces dice aquí, buscaron hermanos de entre ellos que eran personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, quienes iban a encargar del trabajo. Básicamente por el testimonio se escogieron estas personas que sean llenas del Espíritu. Tú eres lleno del Espíritu cuando guardas los mandamientos de Dios, cuando amas la palabra y quieres obedecer la palabra, eres lleno y tienes la sabiduría de Dios, y esas personas fueron escogidas. Dice, nosotros persistimos la oración. Vamos a ver. Eligieron a Esteban, Felipe, Prócor, Nicanor, Timón. ¿Ves? A los cuales presentaron ante los apóstoles
quienes orando le impusieron las manos. Básicamente la Biblia nos dice que una persona es ordenada o es presentada como líder en el ministerio, sea para ayudar a las personas, o era básicamente por la imposición de las manos, y verdad que las personas reconozcan que sea de buen testimonio, llenos del Espíritu y por sabiduría. Yo desde hace un tiempo para acá, quizás más de 5 o 6 años, les soy honesto, quizás más de 5 o 6 años, que llegó un momento que yo dije, yo no quiero que a mí me ponga las manos nadie que yo no conozca. Yo hice esto. Si yo voy a un lugar, una iglesia, a alguien, y está predicando y va a orar por las personas y quiere poner, que no me ponga las manos. Tú oras por mí desde allá y yo recibo tu oración, porque no es una persona que yo conozco. Para mí la imposición de mano es algo de confianza, o si obviamente hay una necesidad, que alguien esté en necesidad, mira, ora por mí, qué sé yo, me pasó esto, pues tú estás buscando de mi confianza. Tú confías en mí y tú quieres que yo ore por ti, porque pues también yo puedo poner mis manos sobre ti. Pero de ir a una iglesia o ir a un lugar y que la persona empiece a imponer manos como si eso fuese un chiste, eso ya a mí no me gusta. Hace aproximadamente 5 o 6 años, quizás más, de que yo llegué al entendimiento de que eso a mí no me gusta, y si yo no te conozco, no me tienes que venir a poner las manos. Si tú me vas a hablar de parte de Dios, pues háblame como las personas. Me escribes un mensaje, me llamas o nos sentamos, lo que sea. Y ahí mismo el apóstol Pablo lo dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ¿sabes? Esto es algo que no se hace así como si fuese, no sé, ¿sabes? Nosotros cargamos los ministros de Dios cargamos una responsabilidad, y esto no es para cogerlo a chistes, ¿sabes? Si Dios te dice que lo hagas, pues tú lo haces. Pero como bien dice Gadiel, a veces se presta para muchas cosas incorrectas que uno ve por ahí. No necesariamente. Porque la única autoridad que estaba por encima de... Eso es bien interesante tu pregunta, porque hay que analizar la historia. Recordemos que... vamos a ver. Míralo aquí. El pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel entra al desierto, que eso es aproximadamente en el año 1800, 1600 antes de Cristo, no había gobernador. Ellos estaban bajo el gobierno de Egipto y entraron al desierto sin gobernador. Obviamente Dios es el gobernador. Y Dios está a través de Moisés. Moisés está siendo como el intermediario, el sacerdote. Cuando Moisés muere, quien queda al liderazgo es el sumo sacerdote y Josué. Pero... Exacto. No, Aarón, yo no recuerdo si Aarón entró a la tierra. No, Aarón no entró. No, los únicos que entraron fueron Josué y Caleb. Tienes razón, perdón. Entró a la tierra prometida el sucesor de Aarón, que ahora mismo no sé el nombre, como sumo sacerdote, y Josué como un liderazgo, pero el liderazgo de Josué era que para conquistar la tierra, porque el sumo sacerdote no era guerrero. O sea, el liderazgo de Josué era conquistar la tierra, y el liderazgo del sumo sacerdote, ¿cuál era? Los sacrificios, todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, enseñar la palabra y todas esas cosas. So que realmente no hay un gobierno como nosotros lo conocemos, donde hay hombres que se sientan a hacer un gobierno, porque ya las leyes están hechas. Ya Dios dio las leyes. Los sacerdotes lo que hacen es pues velar que se cumpla. Podríamos decir casi como la rama judicial, por decirlo así, que ellos velan de que el pueblo cumpla las cosas y hacer los ritos y todas esas cosas. Ya cuando viene el reinado, que el primer rey es Saúl, ahí se establece otro sistema de gobierno donde hay una monarquía. Pero ya entonces es diferente también, porque entonces tienes el rey, que no, se supone que no hubiese rey, pero el pueblo quería un rey, y tienes el sumo sacerdote. Tienes dos tipos de gobierno. Tienes un gobierno más espiritual y religioso, y tienes un gobierno militar, pero el rey también se adueña de las personas, y bueno, se forma un desastre por ahí. Hay una diferencia entre el sacerdocio y el servicio a Dios. ¿Está bien? Son dos cosas diferentes. El sacerdocio y el servicio a Dios. El servicio en el templo o en el tabernáculo. Los levitas se encargaron del servicio del templo. Es decir, ¿qué es el servicio del templo? Pues ellos estaban a cargo de cargar las cosas,
construir y moverlo. Recuerden que ellos estaban en un lugar que tenían que moverse en el desierto. Y los levitas se encargaron de enseñar la palabra y todo lo que tenía que ver con el servicio de la enseñanza, de transportar los elementos. Pero el sacerdocio solamente quedó sobre Aarón. ¿Está bien? Hay que tener eso bien importante. El servicio, Leví. El sacerdocio, Aarón. Aarón es levita, pero no todos los levitas son de Aarón. ¿Qué pasa? En el diseño original se supone que todo Israel iba a hacer el servicio y solamente Aarón el sacerdocio. ¿Se entendió eso? Originalmente todo el pueblo iba a estar a cargo del servicio al templo, pero solamente Aarón el sacerdocio. ¿Qué pasa? Eso ocurre en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, Pablito. No, eso está ahí en Éxodo. Lo vamos a leer, creo que más adelante vamos a leer eso. No sé si la próxima semana. Básicamente, como el pueblo pecó con el becerro de oro, solamente los levitas fueron escogidos para el servicio. Pero ahora nosotros, en nuestro tiempo, se restaura lo original. Todo Israel es llamado al servicio. Y al sacerdocio, pues Dios escogerá a las personas que se van a encargar del sacerdocio. Esto es lo que está aquí en Éxodo 32. Vamos a ver esto. Dios aparta a los levitas por su celo. Y solamente confía a Aarón y a su hijo el sacerdocio. Eso es lo que está diciendo ahí. Las vestiduras que las vimos ya. Y ya hablamos esto. Yeshua, ¿verdad? Es nuestro gran sumo sacerdote que no pecó. Fue tentado en todo, sin pecado. Hebreos 7 dice: Yeshua no pertenece al sacerdocio levítico, sino al orden de Melquisedec. El sacerdocio levítico de Aarón era por herencia, en otras palabras. Tú tenías que ser hijo de Aarón para ser sacerdote o hijo de Leví para participar del servicio. Pero como Yeshua no es ni levita ni de Aarón, pues él no entra en esta categoría. Él entra en la categoría del juramento. Y la categoría del juramento es: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De hecho, el orden de Melquisedec es antes que el orden de Leví y de Aarón. El sacerdocio de Aarón era temporal y terrenal. El de Yeshua es eterno y celestial. Nosotros, tú y yo, que es lo que estamos hablando, somos un reino de sacerdotes. La Biblia dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Recuerdan que leímos estos pasajes? Cuando estábamos en la montaña, cuando estábamos en el monte Sinaí, Él dijo: ustedes serán linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahora en Yeshua, el plan original de Éxodo 19 se cumple. Éxodo 19, todo el pueblo redimido es parte del sacerdocio. ¿Cómo se conecta esto con Yom Kippur? Con esto termino. Bajo la ley, en Yom Kippur, el sumo sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo una vez al año, con sangre, por sí mismo, por sus pecados. Escucha eso, el sumo sacerdote cometía pecado y él tenía que primero derramar sangre por él y luego para el pueblo. En Yeshua entró una sola vez al lugar santísimo, pero no al lugar santísimo en la tierra, sino al lugar santísimo. Bueno, realmente a ambos, porque su sangre cayó sobre el arca del pacto en la tierra, pero también él fue al lugar santísimo en los cielos. Su sacrificio no se repite cada año, fue solamente una vez. En Yom Kippur nos señala que solo mediante el sumo sacerdote había acceso a la gloria divina. En Yeshua tenemos acceso continuo al trono de la gracia. ¿Me puedes refrescar el orden de Melquisedec? Sí. El orden de Melquisedec del sacerdocio es un sacerdocio que fue establecido en el tiempo de Abraham. Mira, ahora mismo estamos leyendo de Israel en el desierto, que está aquí. Abraham fue para acá, aproximadamente en el año 2000, aproximadamente para acá, antes de Cristo. De aquí para atrás se estableció un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa según el orden de Melquisedec? Bueno,
El sacerdocio según el orden de Melquisedec es lo siguiente. Vamos a buscar aquí. Salmo 110, míralo aquí. En el Salmo 110 nos habla según el orden de Melquisedec. Melquisedec significa rey y Sedec significa justicia. Eso es Salmo 110:4. Cuando buscamos la palabra en hebreo, dice Melquisedec. ¿Ves? En hebreo, Melquisedec significa Malki, que significa rey, y Sedec, que significa justicia. En otras palabras, Dios escoge este sacerdocio según como le da la gana, básicamente. Dios escoge este sacerdocio según Él lo quiere escoger. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con sangre como el sacerdocio de Aarón. Cuando dice tú serás para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec, es que Él lo va a escoger porque Dios quiere escogerlo y ya. Porque Melquisedec fue escogido por Dios por la promesa de Noé. Desde Adán, Dios está prometiendo que va a venir un rey futuro que va a reinar y va a pisar la cabeza de la serpiente. Eso viene desde Adán, esa promesa. De ahí en adelante se establece un sacerdocio que no se habla mucho, pero se habla y dice que es el orden de Melquisedec. Tiene que ver con un reinado de justicia. Y Yeshua nos mostró que como él no cometió pecado, él cualificaba para ser el rey de justicia. Básicamente esa es la mejor explicación que puedo dar porque la Biblia no habla más nada sobre este reinado, sobre este sacerdocio de Melquisedec. Solo dice, ¿dónde lo leímos aquí? Solo dice que el orden de Melquisedec es por el poder de una vida sin pecado. Dice, este permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Como Yeshua vivió sin pecado, él cualificaba para ser el Melquisedec. Básicamente eso es lo que significa. Antes de él, el sacerdocio no había sacerdocio, solamente algunas personas que se levantaban como sacerdotes, pero no eran pecadores también. Por ejemplo, el mismo Moisés pecó delante de Dios. Por eso él no calificaba para ser el sumo sacerdote perfecto. Ni Moisés, ni nadie, ni David, ni nadie, ni nosotros tampoco. El único que calificaba de una forma perfecta para este sacerdocio era Yeshua. Jorgito. Ajá. Desde Adán, ¿verdad? Sí, desde Adán se estableció una promesa de que venía un rey que le iba a pisar la cabeza a Satanás, a la serpiente. Era cierto. Se puede entender que Adán cumplía el rol de sacerdote también, claro que sí. Porque Adán al principio, antes de pecar, ya cuando pecó, pues transgredió este sacerdocio, lo transgredió. No calificamos ninguno de nosotros para ese sacerdocio, o sea, para ser sumo sacerdote, por decirlo así. Entramos al sacerdocio por la sangre de Yeshua, porque él sí calificó. Bueno, como sumo sacerdote Yeshua. Y él nos hace sacerdotes a nosotros, pero no según el orden de los levitas, porque nosotros no somos parte de la herencia de los levitas. Entonces, ¿cómo podemos ser sacerdotes? Pues hay dos órdenes, el orden de levita y el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote de acá, ya vimos que moría, era pecador y pues no tenía un cumplimiento completo, era temporal. Sin embargo, ¿quién cualifica para el sumo sacerdocio? El sumo sacerdote del orden de Melquisedec, Yeshua. Pues por ende, Yeshua escoge a los sacerdotes que él quiere escoger. Nosotros, que hemos sido lavados con su sangre, entramos ahí. Bueno, familia, entonces hasta aquí esta enseñanza.